Llueve en abril. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Hoy vamos a hablar de la compasión y por eso quería citar esta pequeña frase de Borges de su cuento, un relato corto que se llama La casa de Asterión. Muy interesante, y son estas palabras las que nos dice Asterión y continúa. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. Y así empieza el relato de Asterión, contándonos cómo se percibe a sí mismo y qué es lo que cuenta la gente de él, ¿no? Que es loco, soberbio, demás. Prosigue relatando cómo es su casa, nos cuenta cómo recorre los pasillos a su antojo, que está solo y que muchas veces incluso se inventa juegos, ¿no? para menguar la soledad. Nuestro protagonista también revela cómo él, cuando sale de su casa, que alguna vez lo hizo, ve que las personas se esconden, tienen miedo, ve sus caras y pues sabe que ellos reaccionan mal ante su presencia. Ahí él sabe que él es único. Y otra cosa de las que ve que no se repiten muchas veces, porque él vive en un laberinto, es el sol que está arriba y abajo él, Asterión. Por último, nos comenta que él recibe cada año a 9 personas. Va a recibirlas alegremente porque estas llegan para que él las libre de todo mal. Una vez, una de esas personas le dijo que en una de esas llegadas vendría a su Redentor, y él anhela la llegada de esta persona para que lo salve de la soledad. Se pregunta a sí mismo al final: ¿cómo será mi Redentor? Me pregunto, ¿será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? Este cuento corto es interesantísimo de leer, sobre todo para los que conocen la historia del Minotauro. Yo se les relato aquí brevemente. El Minotauro es una criatura, hijo del rey Minos. Nace a partir de un castigo que se le da al rey por la infidelidad de su esposa con un toro. De ahí nace esta criatura que es mitad toro, mitad hombre, y es encerrada en el laberinto. Esta historia de la mitología griega nos dice de que cada año se le da al Minotauro como sacrificio a 9 jóvenes vírgenes, ¿no? De acá nace justamente la historia de Teseo, donde él logra matar al Minotauro gracias a un ovillo de lana que le da Ariadna. Muchos la deben conocer, pero quizás no es tan conocido la historia del Minotauro, que se llama Asterión. Por eso el relato de Borges es La casa de Asterión, donde nuestro genial Jorge Luis Borges nos da una perspectiva diferente de esta historia, relatando en primera persona como Asterión la perspectiva de un monstruo. Ahora, ¿por qué me parece interesante esta historia para empezar a hablar de la compasión? Es interesante ver en psicología cómo muchas personas no presentan un grado de conciencia sobre sus acciones. Y para poner un ejemplo muy claro, esto lo vamos a ver todas las personas que somos jóvenes, que somos de las generaciones desde los millennials hasta los más jóvenes, incluso centennials y demás, como algunas personas de generaciones pasadas han normalizado cosas que nosotros ya concebimos como no saludables. Por ejemplo, la violencia dentro de una relación de pareja,
la violencia en la crianza de los hijos, ¿no? Pegarles con cables de plancha, con palos, quemarles, torturas, ¿no? En sí, pero que hace mucho tiempo eran cosas completamente normales, ¿no? Que estaban dentro de lo cotidiano y pues no pasaba nada, ¿no? La violencia en el hogar intrafamiliar, la violencia entre las parejas, ¿no? Era pan de cada día y no era un asunto político ni un asunto que nadie tratara libremente, ¿no? Así pues, vemos de que hay cosas monstruosas en el mundo, ¿no? O que ya nosotros vamos a percibirlas como algo monstruoso, ¿no? Si nos dicen que una madre mató a su hijo a cachetadas, pues nos va a parecer algo monstruoso, obviamente. O que un hombre desfiguró la cara de su pareja, pues también, ¿no? E incluso, felizmente, gracias a la psicología y a muchas otras personas que se encargan de divulgar temas de salud mental, sabemos que la violencia psicológica también deja marcas, deja huellas, es necesario combatirla. Aún queda un grupo grande que no es consciente de esto, de la magnitud que puede llevar, por ejemplo, la violencia psicológica, la manipulación, etcétera, ¿no? Cuando estoy con pacientes, perdonar ciertos traumas, ¿no? Ciertas heridas o simplemente acontecimientos que lastimaron leve o profundamente, es un asunto muy fuerte, ¿no? Perdonar es un proceso, también es una decisión. Y cómo llegar a tener compasión por tu victimario, eso es algo muy fuerte, ¿no? Y difícil incluso de lograr. Justamente con distanciamiento cognitivo, una técnica que básicamente es mirar las cosas desde arriba, como lo estoy procurando ahora, ¿no? Cuando les leo La Casa de Asterión, ustedes y yo podemos ver este panorama, pues como lectores simplemente nos damos cuenta de una historia donde hay un monstruo de la mitología que es el Minotauro, que mataba a personas y sin embargo el Minotauro no se percibía a sí mismo como un monstruo y él en la historia nos logra relatar su cara de la moneda y nosotros podemos ver ambas y asombrarnos. Para los que les gustó esta historia, ¿no? A mí particularmente me asombra mucho y es una manera de ver también nuestras situaciones personales, los conflictos que podemos tener con otros, ver ambas perspectivas, ya que entender a otra persona nos va a dar la tranquilidad para poder ser compasivos con sus acciones y que nos hirieron. Sin intención, con intención, va a variar, depende de la situación que ha pasado la persona. Perdonar es un acto más que para hacerle un favor a otra persona, es algo que nos libera a nosotros, que nos puede traer paz, dependiendo del caso. Conlleva el tener compasión por los errores de la otra persona o por los nuestros, porque también nosotros en algún punto de la vida podemos ser un minotauro, podemos ser no conscientes de nuestra capacidad de hacer daño, dañar con nuestras acciones. Entonces, la compasión es un factor súper importante a la hora de perdonar, ¿no? De perdonar a otros, también de perdonarnos a nosotros mismos. Mirar con perspectiva, como si leyéramos un cuento y ver las dos caras de la misma moneda. Hacer un distanciamiento cognitivo, como diríamos en psicología, es algo que puedes hacer tú, que te invito a hacer si es que estás pasando por alguna situación, incluso si es que quieres evaluar alguna situación pasada, porque esta técnica te ayuda también a aprender y a sacar lo bueno de los conflictos, como también lo puedes hacer
con acompañamiento psicológico, sobre todo si es un tema fuerte que requiere, ¿no?, de un apoyo. Los invito a leer La Casa de Asterión. Es un relato corto, pero es muchísimo más profundo de lo que yo les he podido compartir. Y también hacer el distanciamiento cognitivo para generar cierto grado de compasión ante la monstruosidad. Tanto sea la monstruosidad de los actos ajenos o de nuestros propios actos, porque se puede empatizar con un monstruo. Y como vemos, no todas las personas van a ser conscientes de el impacto que pueden tener sus opiniones, sus acciones y sus juicios, o realmente van a tener ese grado de conciencia para evaluar, ¿no?, sus creencias, y para evaluar cómo sus creencias impactan en la vida de otros y sobre todo de ellos mismos, ¿no? Y nada, eso es todo por el día de hoy. Un abrazo fuerte y nos vemos.